decidido que este año la palabra que nos va a guiar es la palabra compromiso. Y voy a dedicar estos 3 primeros domingos a hablar del compromiso. Hablamos el domingo pasado, hoy y seguramente, si Dios quiere, el próximo domingo. Y los invito, para la meditación de hoy, a abrir en el capítulo 24 del libro de Josué, capítulo 24 del libro de Josué. Y vamos a leer solamente los versículos 14 y 15. Dice así el libro de Josué en el capítulo 24, los versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué poner como énfasis durante todo el año la palabra compromiso? Porque la fe es un compromiso. Es un compromiso que nosotros tomamos y es un compromiso que tomamos con Dios. Juan el Bautista, que fue el precursor del Señor Jesucristo, el que abrió el camino, utilizaba, por orden de Dios, una forma gráfica del compromiso, que era el bautismo. La gente tenía que bautizarse, pero tenía que bautizarse después de haber escuchado lo que él decía y después de haber coincidido con eso que Juan el Bautista predicaba. Y había 3 cosas que señalamos el domingo pasado que son fundamentales para tener una fe realmente comprometida. Una fe comprometida no puede basarse en tradiciones. Hoy nosotros vivimos en una sociedad, en un país que se dice cristiano, pero que lo ha recibido por herencia. Que no hay un compromiso personal con la fe cristiana, no hay un compromiso de conducta con la fe cristiana, porque se está basando simplemente en la tradición. Una fe comprometida no puede basarse en la tradición, no puede basarse en lo que otros dijeron. Tiene que basarse en lo que Dios ha dicho y en lo que yo personalmente estoy bebiendo de lo que Dios ha dicho. En segundo lugar, una fe comprometida se tiene que reflejar en la conducta. Ser cristiano no es aceptar una declaración de fe, es vivir una vida como cristiano y aprender a comportarnos en todo honrando al Señor. Y ese comportamiento como cristiano es lo que caracteriza, lo que tiene que caracterizar a la fe del cristiano, su comportamiento. Y en tercer lugar, Juan el Bautista subrayaba, tienen que tener en cuenta que vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho delante de Dios. 3 cosas que él señalaba como los parámetros para tener una fe comprometida. Primero, no se basen en tradiciones, no se basen en tradiciones. En segundo lugar, que la fe se refleje en la conducta, la moral de la persona, no en el credo que tenga, no en lo que cree, sino en lo que vive. Allí es donde se ve la fe. Hay gente que dice que soy cristiano porque creo esto, esto y esto. Pero eso se tiene que ver en la vida, traducido en la vida. Y en tercer lugar, el temor de Dios de saber que nosotros vamos a tener que rendir cuenta un día de lo que hemos hecho. Ahora, creo que tenemos que definir qué significa la palabra compromiso. La palabra compromiso viene de con, siempre tiene que ver con una compañía, con alguien. En el compromiso siempre hay 2 partes. Hay 2 partes. Uno se compromete ante alguien. Y la segunda parte de la palabra es prometer, obligarse a hacer o a decir algo. Quiere decir que cuando uno se obliga mutuamente o ante otro a hacer algo, está haciendo un compromiso.
Pero siempre el compromiso tiene dos partes. Fíjense ustedes, por ejemplo, los compromisos públicos, los juramentos de los funcionarios. Se promete honestidad y fidelidad y lealtad y patriotismo, como dice el juramento, y se hace con el pueblo y con Dios. Por eso se dice Dios y la nación me lo demanden. Quiere decir que la persona se está comprometiendo con Dios y con el pueblo al hacer este compromiso. Y por eso es un compromiso, se está comprometiendo a eso. Que después lo cumpla o no, esa es otra historia que me gustaría tratarlo a fondo, porque en general los compromisos, los juramentos de los funcionarios en Argentina son todos una blasfemia. Pero lo que significa básicamente es eso. Cuando tenemos que ir a un juicio, tenemos que jurar para ser testigos. ¿Y qué es lo que juramos? Juramos ante la sociedad, es el compromiso que yo tomo ante la sociedad, que voy a ser veraz y objetivo en lo que diga. Cuando doy los votos matrimoniales, se hace el compromiso con otra persona. Me comprometo a fidelidad y entrega a la otra persona. Y cuando como cristiano me bautizo, se hace con Dios y con la comunidad. Siempre se necesita que la comunidad esté presente y es un compromiso con Dios. Lo que quiere decir que la fe es un compromiso. Y como compromiso entre dos partes es un asunto absolutamente personal. La fe es como toda la vida espiritual, es un asunto personal. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, les dice, porque de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a dar cuenta. Se corresponde con lo que Moisés en el Deuteronomio le enseñaba al pueblo de Israel. Le decía, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto también tira por la borda algunas teorías que andan por allí de maldiciones hereditarias. Maldiciones hereditarias. No existe tal cosa como maldición hereditaria. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta por lo que ha hecho. No importa lo que ha hecho mi padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo. Eso es otro asunto. Yo tengo que tomar mi compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios. Quiere decir que Dios nos exhorta, pero tenemos libre albedrío. Dios nos indica, nos habla, nos invita a seguir el camino correcto, nos informa sobre las consecuencias de desviarnos, nos persuade con palabras. Esto es la exhortación, pero la decisión es personal. Quiere decir que yo tengo libre albedrío, yo soy el que decido. Dios lo único que hace es exhortarme. Y tomé justamente el tema tradicional de Josué en estos dos versículos, porque aquí están instalándose el pueblo ya en la tierra prometida y Josué los enfrenta con el compromiso personal. Y la exhortación es, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón, echen fuera los dioses de sus padres, tanto los que están acá como los que vieron ustedes en Egipto. Esto es la exhortación. Es decir, las palabras para persuadirlos de que sigan un camino determinado. Pero inmediatamente viene la decisión personal. Dice, pero si no les parece bien servirlo, entonces sirvan lo que quieran. Yo y mi casa vamos a servir esto. Quiere decir que acá se nota bien el contraste entre lo que es la exhortación de Dios, diciendo, mire, es esto, y el libre albedrío, ahora ustedes hagan lo que quieran. Y lo que hace Josué es ponerlos ante la propia realidad. Las decisiones de cada uno, ustedes tienen que tomar la decisión hoy. Inmediatamente el pueblo, con mucho entusiasmo, le contestó a Josué, sí, nosotros, y Josué dijo, no, esperen, no es tan sencillo, el compromiso tiene que ser un compromiso pensado, un compromiso personal. Y esto que dice Josué, lo había aprendido de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés en el Deuteronomio, cuando le habla al pueblo, dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Esta es la exhortación. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hasta allí llegaba. Yo les puse la vida y la muerte y les digo, ahora elijan ustedes. ¿Por qué? Porque el asunto es una decisión personal.
Moisés y Josué hacían un llamado al compromiso, a que la gente se comprometiera. La falta de compromiso es un problema permanente en el pueblo de Israel, en todo el Antiguo Testamento, y la razón de todas sus desdichas. No haber entendido este principio de fe. El hecho de no haber entendido esto, la decisión es personal, es una decisión de cada uno, es la causa de todas las desdichas que nosotros leemos desde el libro de Josué en adelante. En tiempo de los jueces, en tiempo de los reyes, en tiempo de los profetas, todo nace en esto. En no escucharon la exhortación de Dios y no se dieron cuenta cuál era el compromiso. Cuando ustedes leen ya en el libro de Primeras Reyes la historia de Elías, Elías en el Monte Carmelo desafía al pueblo, un pueblo que se ha ido a la idolatría, que cree y vive cualquier cosa, y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Es decir, le está diciendo lo mismo que había dicho Josué, lo mismo que había dicho Moisés. Se lo está poniendo delante en blanco y negro. ¿Para dónde quieren ir ustedes? ¿Para dónde quieren ir? Si ustedes están claudicando entre opiniones, no se han definido, no saben entre las opiniones que tienen cuál es la prioridad. Y le define una situación del momento, están invadidos por la idolatría, pero le define también una situación permanente. Desde que salieron de Egipto, cuando hicieron el becerro de oro, hasta ese momento, se pasaron todo el tiempo claudicando entre una cosa y la otra. Y la historia de ellos es una historia de una permanente claudicación. Ahora, Elías los pone en la disyuntiva, los para y dice: señores, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Hace la pregunta. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Aparece ahí, Dice: y el pueblo no respondió nada. No respondió nada. Es decir, se quedaron callados. Era un caso crónico de indecisión, de claudicación, de falta de compromiso, de aceptación de los opuestos. Aceptación de los opuestos. Es decir, esto y esto, no importa que sean contradictorios. Más adelante, el libro de los Reyes, en Segunda Reyes, nos va a contar que la historia continuó y continuó con lo mismo. Dice: así que ellos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Es decir, juntaban las dos cosas y trataban de vivir una vida donde trataban de agradar a Dios para que le fuera bien, pero también seguir a todos los dioses en su decadencia. Esta mezcla, esta falta de compromiso, implica que las personas no tienen prioridades. Fíjense, estaban entre dos cosas. Temían al Señor, pero servían también a los ídolos. ¿Cuáles eran las prioridades? No tenían prioridades. Un pueblo flojo en sus convicciones espirituales no tenía compromiso con el Señor. El Señor nos advirtió en el Sermón del Monte: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Voy a leer primero la traducción que tenemos nosotros y después le voy a decir qué es lo que dijo Jesús en el original. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús personifica las riquezas como si fuera un ídolo. Lo llama mamón, que es la forma de referirse a las riquezas en el arameo, que era el idioma que manejaba Jesús. Quiere decir, no se puede servir a Dios y al otro Dios y tenerlo por Dios. No pueden tener dos patrones. Carlo Goldoni, el dramaturgo italiano del siglo XVII, tiene una obra muy interesante. Siempre sus comedias son muy divertidas, pero siempre tienen un fondo importante ético. Tiene una que se llama El Requino servidor de dos patrones. Resulta que este joven, que se creía muy pícaro, estaban
en lo que sería una posada, y él tenía que comprometerse con alguien, es decir, quería servir a alguien para que le pagaran un sueldo mensual, y consigue quien le va a pagar el sueldo mensual. Pero además hay otra persona que le ofrece también un sueldo, y él decide aceptar los dos. Él dice, total, estamos todos en la posada y yo me voy a mover en tal forma que voy a poder servir a los dos. Y la obra es muy divertida porque se va metiendo en enredos cada vez peores, y finalmente es el que recibe todas las bofetadas. ¿Por qué? Porque no supo definirse. Y yo creo que el gran mensaje de Goldoni es justamente eso. No se puede tener dos prioridades en la vida. Uno tiene que tener una prioridad y después hay otras cosas que vienen detrás. Pero no se puede vivir con dos prioridades. Por eso Jesús decía, no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Llega un momento, que se produce el desequilibrio. Los primeros cristianos entendieron perfectamente lo que era el compromiso. ¿Por qué se expandió el cristianismo en el Imperio Romano? Porque había una comprensión clara de lo que era el compromiso. En Pentecostés, 3.000 personas fueron bautizadas, y no solamente eso, sino que preguntaban qué eran lo que tenían que hacer, porque tenían que vivir vidas diferentes. Cuando Felipe llegó a Samaria, por la persecución que hubo en la ciudad de Jerusalén, dice que los que creyeron a Felipe se bautizaron, hombres y mujeres, diciendo, tomamos este compromiso. El eunuco que descendía de Jerusalén a Gaza y que fue interceptado por Felipe porque venía leyendo el profeta Isaías y le explicó lo que esa escritura decía, cuando entendió lo que era el mensaje de Dios, hizo la gran pregunta. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, yo quiero comprometerme con esto, quiero comprometerme. Esa voluntad de bautizarse está hablando de una decisión, está hablando de un compromiso. Cornelio, el centurión romano, el primer gentil, el primer pagano convertido al cristianismo, estaba rodeado de parientes y amigos y fue bautizado junto con su familia porque tomó una decisión, y una decisión definitiva. En ese momento, bautizarse era llevar sobre la espalda una carga muy difícil, porque el imperio estaba preparando todas las persecuciones y llevaba a cabo persecuciones con los cristianos. En los 300 años que van desde el cristianismo hasta la oficialización que hace Constantino, hubo 10 persecuciones feroces contra el cristianismo. Y sin embargo el cristianismo seguía creciendo. ¿Y por qué crecía? Porque había gente realmente comprometida. Esa gente comprometida sabía que ser cristiano era no seguir una tradición, era vivir una vida diferente, era entregar realmente la vida a Dios, y además entender que uno, de todo lo que haga en la tierra, va a tener que rendir cuenta en la eternidad. Estas cosas ellos las tenían bien presentes, y por eso marcaban prioridades. Y no solamente marcaban las prioridades, sino que buscaban gente que tuviera también estas características. Vamos a ver algunas de estas cosas el domingo que viene, pero me adelanto a algunos de los temas. Cuando Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero, tienen como meta ir a la isla de Chipre. Lo primero es cruzar e ir hasta la isla de Chipre. Y llega Pablo y Bernabé, que eran los misioneros, con un muchacho, Juan Marcos, que venía como ayudante de ellos. Ahora, habían lanzado una campaña que era cruzar, en aquel momento no se viajaba con la facilidad de hoy, cruzar a la isla de Chipre después entrar a Asia Menor, recorrer toda Asia Menor. Era todo un proyecto lo que estaban llevando adelante. Y resulta que Juan Marcos en Chipre, no sabemos qué le pasó, y dijo, no, yo me vuelvo. Ahora, era muy importante, eran 3 nada más, era muy importante que fueran 3 y que pudieran llevar las cosas adelante. Había muchas cosas prácticas que hacer durante el viaje. Ahora, este muchacho dijo, no, yo me vuelvo, y se volvió. Cuando iniciaron el segundo viaje misionero, quiso ir,
Y Pablo dijo no. ¿Y por qué le dijo no? Porque no tenía compromiso. Bueno, cuando madure y cuando tenga un compromiso en serio, cuando madure y tenga un compromiso en serio, entonces sí. Pero en este momento no. Vio que como cristiano le faltaba esa decisión de decir, esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo se sale de un estado así de indecisión? Nos explica Santiago en su carta. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los que tienen un pie puesto en la barca y otro en la orilla, los que están en el medio, dice, purifiquen sus corazones. Ahora, ¿qué es lo que se purifica? Se purifica siempre lo que está sucio, lo que está contaminado, lo que es pecaminoso. El corazón que tiene un doble ánimo es un corazón que no es puro, que está sucio. Y por eso Santiago dice, purificad vuestros corazones. Se ha ensuciado el corazón. Se ha ensuciado el mundo íntimo. Hay una incoherencia interna. Está contaminado. El Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y los de limpio corazón quiénes son? Los que tienen un solo compromiso y siguen ese compromiso. Pablo a los filipenses dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Y cuando él dice una cosa hago, está diciendo que hay una sola cosa que es prioridad en su vida. Y esa prioridad es, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante, prosigo a la meta. Este es el compromiso. Él dice, no es que yo lo alcancé, no es que yo sea perfecto, no es esto. Pero lo que tengo es una prioridad. Pablo es un hombre definido. Hace una sola cosa, tiene una sola meta, cumple ese compromiso. No se queda estacionado en el pasado. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, no se queda estacionado en el pasado, me extiendo hacia lo que está delante. Ayer nosotros estábamos con la gente del Círculo de Plata, que es toda gente de la tercera edad. ¿Y cuál es el problema que puede tener una persona de la tercera edad? Decir la frase maldita es, en mis tiempos. Un cristiano mira para adelante. Por otro lado, cuando yo escucho decir, en mis tiempos, digo, ya se murió, porque estos no son los tiempos de él, ¿no es cierto? Está diciendo, estoy muerto. En mis tiempos pasaba esto. Pablo dice, no era un hombre así. Lo que él decía era, yo prosigo, miro hacia adelante, me extiendo hacia lo que tengo delante. Y convoca a la definición. Él dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Se lo voy a leer en la versión popular para que entendamos bien lo que quiere decir Pablo en este versículo. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Todos los que tenemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Dice, si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Es decir, Dios en alguna forma les va a mostrar que el corazón no es puro y no está limpio. La madurez en la fe nos lleva a sentir como sentía el apóstol Pablo. Y si no lo sentimos así, nuestra fe entonces no ha madurado y tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros. Porque el corazón puro, bienaventurados los de limpio corazón, es aquel que sigue una sola meta, que tiene una sola prioridad. Y por eso el Señor dijo, buscad primeramente como prioridad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y muchas veces no recibimos la añadidura
porque no hemos puesto la prioridad en nuestra vida que el Señor tiene que tener. Y cuando ponemos la prioridad que Dios marca, entonces sí, la vida empieza a fructificar y a recibir por añadidura todas las demás cosas.